Hola a todos mis queridas y queridos estudiantes y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso. Hoy nos vamos a dedicar a resolver algunos ejercicios sobre funciones trigonométricas. Así que no esperemos más y empecemos con eso. Todos los problemas que vamos a desarrollar durante el día de hoy los he sacado de la guía de ejercicios que ustedes tienen disponible en plataforma, así que los invito a que la descarguen y trabajen con ella. A la hora de resolver problemas, siempre lo más importante es leerlos y asegurarse de haberlos entendido. Así que comencemos por ello. La longitud entre un papel que se encuentra en el suelo y la punta de un poste es de 9 metros, con un ángulo de elevación de 30 grados, y nos piden la distancia a la base de ese poste. Hagamos un pequeño dibujo. Si tenemos un papel por aquí, y tenemos un poste ubicado por acá, sabemos entonces que la distancia entre ese papel y la punta del poste es de 9 metros y además sabemos que el ángulo de elevación es de 30 grados. Con ello entonces tenemos suficiente para poder calcular la altura del poste, que escribiremos como x. Con ello entonces, hagamos uso de la función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Veámoslo más claramente en un triángulo. Si lo dibujamos como un triángulo rectángulo donde es recto en ese ángulo que está allí, ubicamos la x, ubicamos el 9 y el 30 grados, entonces podemos determinarlo haciendo uso de la función seno. Y escribimos que el seno de 30 grados, en este caso corresponde al valor de x partido en 9. Con ello entonces, si despejamos la letra x, tenemos que x vale 9 multiplicado por el seno de 30. Y ya está totalmente calculado nuestro valor. Ahora solo nos falta dar la respuesta. Para hacer este cálculo tenemos dos opciones, o lo dejamos expresado o calculamos su valor. El valor del seno de 30 es uno de los valores notables de los ángulos. Y aquí están los ángulos que nosotros conocemos como ángulos notables, ya que son los ángulos que más se utilizan, el de 30, 45 y 60 grados, y sus correspondientes valores de seno, coseno y tangente. En el caso del valor de 30 es un medio. Usted habitualmente va a tener que usar esto, así que es conveniente que los conozca. De hecho, hay un par de maneras de aprendérselos que puede encontrar a través de internet, pero eso ya lo vamos a dejar para que usted lo busque. En este caso, el valor que nosotros necesitamos es el de un medio. Así que este valor de x será 9 partido en 2. Y ya está. Entonces la respuesta es que la altura del poste es de 9 medios metros, es decir, 4,5 metros. Y ya está totalmente resuelto nuestro primer problema. Vamos al segundo. En el segundo problema, lo que nos dicen es que desde un punto P, que vamos a dejar ahí, que está situado a nivel del suelo, observamos la parte superior de un edificio con un ángulo de elevación de 35 grados. Y si nos movemos 6 metros, entonces lo que tenemos es que vemos la elevación o la altura del edificio con un ángulo de 45. Y nos preguntan la altura del edificio. Llevemos esto a un triángulo para poder entenderlo de mejor manera. Lo que tenemos es un ángulo de 35 grados y luego acá un ángulo de 45 grados, donde este valor es el que no conocemos y este valor es 6. A este pequeño valor que está aquí en medio le llamaremos y. Y entonces podemos establecer algunas funciones trigonométricas para esos valores. Utilicemos la función tangente, que es la que relaciona el opuesto y el adyacente. Así, para el caso de los 35 grados, el triángulo que debemos mirar es el que he marcado en rojo. En ese caso, entonces, la tangente de 35 grados corresponde al valor del cateto opuesto, que es x dividido en el cateto adyacente, que en este caso es la unión de esos dos valores, 6 e y, por lo que entonces debemos escribirlo como 6 más y. Y esa será nuestra primera ecuación. Para la segunda ecuación, haremos uso del triángulo que ahora estoy marcando en blanco. Y en ese caso, entonces, lo que tenemos es que la tangente de 45 grados corresponde al cateto opuesto, x dividido en el cateto adyacente, y. Más aún, la tangente de 45 usted la conoce y vale 1, así que x dividido en y es igual a 1, de donde usted puede deducir que y es igual a x. Y ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Ahora, despejemos la variable y de ambas ecuaciones. ¿Por qué la variable y? Porque nos han preguntado por el valor de la variable x, y lo que vamos a hacer es despejar la variable y, igualar ambas ecuaciones, y vamos a poder calcular el valor de x. Hagámoslo. En la segunda ecuación no hay mucho que hacer, ya tenemos la variable y despejada. Pero en la primera, lo que podemos hacer es multiplicar 6 más y como factor de la tangente de 35 grados. Y eso vale x. Así entonces, si ahora despejamos la letra y, tenemos que y vale x partido en la tangente de 35 grados menos 6. Y ya está totalmente despejado. Ahora sí que tenemos nuestra primera y segunda ecuación, procedemos a resolver ese sistema, sabiendo que y es igual a x dividido en la tangente de 35 grados menos 6, eso de la primera ecuación, y de la segunda sabiendo que x es igual a y.
Y ahora sí, si las reunimos, entonces tenemos que x es igual a x partido en la tangente de 35 grados menos 6. Y le damos un poco de orden para poder despejar el valor de x. Dejemos el 6 al otro lado, tenemos x partido en la tangente de 35 menos x. Usamos el factor común y tenemos x menos x por la tangente de 35 grados, todo eso dividido en la tangente de 35 grados. Factorizamos el valor de la x, tenemos x factor de 1 menos la tangente de 35 grados, divido todo eso en la tangente de 35 grados y despejamos la x. Si despejamos correctamente la x, tenemos 6 por la tangente de 35 grados, dividido en 1 menos la tangente de 35 grados. Y ahí está nuestro valor. No es necesario que lo calculemos. Ahí usted puede dejarlo simplemente expresado. Lo que sí es necesario es que demos una respuesta. Y lo que podemos decir es que la altura del edificio, ¿sí? Dejémoslo escrito, la altura es d, y ese número, 6 por la tangente de 35 partido en 1 menos la tangente de 35 metros. Y ahí está. No es necesario que lo calcule, insisto, basta con que lo deje expresado. Vamos al siguiente. El siguiente problema, nos están preguntando la altura de una columna, ¿sí? Una columna a la que hemos llamado su altura X. Y nos dan dos ángulos de elevación. Uno es de la base de otra columna más pequeña que mide 15 metros de altura y la punta de esa misma columna. Así que podemos básicamente tener dos triángulos. Un triángulo pequeño, que tiene un ángulo de elevación de 30, y un triángulo más grande, que tiene un ángulo de elevación de 60. Para ambos, la base es exactamente la misma, el ancho de la parte de abajo es el mismo, y por eso en ambos casos llamaremos I a ese ancho. Lo que sí es cuánto vale la altura del triángulo pequeño. Pues para la altura del triángulo pequeño, lo que tenemos es que la altura grande, que es x, le podemos quitar el 15 que está abajo y nos deja la altura del triángulo pequeño. Por tanto, eso que está ahí lo podemos escribir como la resta de x menos 15. Y ahí está entonces, totalmente relacionados. Y ahora usemos las funciones trigonométricas para determinar nuestras dos ecuaciones. La primera ecuación que podemos determinar del primer triángulo es que la tangente de 30 grados es igual a x menos 15 partido en y. Mientras que para el segundo triángulo podemos obtener que la tangente de 60 grados es igual a x partido en y. Y volvemos a operar de forma similar a la que lo hicimos en el problema anterior. Es decir, despejemos la y, igualemos y calculamos el valor de la x. Si bien la tangente de 30 y la tangente de 60 son valores conocidos, en este caso solo los dejaremos expresados para mostrar cómo es la forma en que se resuelven los problemas, no importa cuál sea el ángulo con que estemos trabajando. De la primera ecuación entonces podemos despejar la letra I obteniendo que corresponde a x menos 15 dividido en la tangente de 30, mientras que de la segunda ecuación podemos obtener que Y corresponde a x dividido en la tangente de 60 grados. Y ahora sí, reunimos ambas ecuaciones y obtenemos que x menos 15 dividido en la tangente de 30 es igual a x dividido en la tangente de 60. Hacemos una multiplicación cruzada en este caso y tenemos x por la tangente de 60 menos 15 por la tangente de 60 es igual a x por la tangente de 30. Llevamos las x hacia un lado y factorizamos, tenemos x factor de la tangente de 60 menos la tangente de 30, y los números hacia el otro, obteniendo 15 por la tangente de 60. Finalmente despejamos la letra x, obteniendo que x vale 15 por la tangente de 60 grados, dividido en la tangente de 60 grados menos la tangente de 30 grados. Y ya está. Entonces tenemos totalmente resuelto el valor de la letra x, que es lo que nos habían pedido como la altura de la columna más grande. Entonces la respuesta sería que la altura corresponde a 15 por la tangente de 60 que usted conoce y puede calcular si es que quiere llevar a números, dividido en la tangente de 60 menos la tangente de 30 grados, y eso está medido en metros. Y ya está totalmente resuelto también este tercer problema. Vamos al último. El último problema tiene un par de datos interesantes. Nos dan un triángulo donde nos dan el perímetro, sabemos que su perímetro corresponde a 24 centímetros, y nos preguntan el valor del lado X, del lado Y y del coseno de alfa, si además sabemos que la tangente de alfa corresponde a 0,75. Entonces, ¿cuánto es la tangente de alfa? La tangente de alfa corresponde al valor del cateto opuesto a alfa, es decir, x, dividido en el cateto adyacente, es decir, y. Y sabemos que eso vale 0,75, por tanto, y por 0,75 es igual a x, y tenemos ya una ecuación.
¿De dónde sacamos la otra para poder dar solución a este problema? Pues del perímetro. Sabemos que 10 más x más y es igual a 24, de donde x más y es igual a 14. Y ya está. Con eso entonces tenemos todo para resolverlo, porque si reunimos la primera y la segunda ecuación, es decir, esa y esa ecuación, entonces lo que obtenemos es que y por 0,75 más el valor de y es igual a 14, de donde 1,75 por y es igual a 14, de donde y corresponde a 14 dividido en 1,75, lo cual es 8. Y entonces podemos calcular de inmediato el valor de la letra x. ¿Por qué? Porque la x corresponderá a 14 menos 8, es decir, 6. Y ya tenemos los valores de x y de y. Y podemos dibujar ahora sí nuestro triángulo como corresponde. Tenemos el valor de alfa aquí, el valor de 10, el valor de 6 que va en el lado opuesto y el valor de 8 que va en el lado adyacente. Y así podemos calcular de inmediato el coseno de alfa, que es lo que nos han pedido, porque el coseno de alfa será el valor del cateto adyacente, es decir, 8, dividido en el valor de la hipotenusa, es decir, 10. Y si usted simplifica, porque sabe simplificar fracciones, tenemos 4 quintos. Y ya está totalmente resuelto nuestro triángulo. Y con ello, resuelto los problemas que hemos trabajado. Y esos son todos los ejercicios que teníamos preparados para el día de hoy. Pero ahora hace falta que hagas tu parte y comiences a desarrollar los ejercicios que están disponibles en nuestra plataforma. Por ahora, yo me despido. Estaré siempre atento a resolver tus consultas y nos encontramos en nuestra próxima sesión. Que estés muy bien. Chao, chao.